El sol de la mañana entraba por los altos ventanales de la mansión Thornton. Margaret Hayes empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo. Le dolían un poco los pies. Siempre le dolían después de 3 años de trabajar en esa enorme casa. Tenía 62 años. Su cuerpo se lo recordaba a diario. Las ruedas del carrito chirriaban suavemente sobre el suelo de mármol. Margaret había aprendido a moverse en silencio en esa casa. A la gente rica no le gustaba oír a la servidumbre. Querían habitaciones limpias y flores frescas, pero no querían ver ni oír a quienes lo hacían posible. Margaret se detuvo en el salón principal. Era su habitación favorita de toda la mansión. No porque fuera grande o elegante, ni por los costosos cuadros de las paredes ni por la lámpara de araña de cristal que colgaba del techo. Era por el piano. El piano de cola Steinway se alzaba en el centro de la habitación como un gigante dormido. Su superficie negra era tan brillante que Margaret podía verse reflejada en ella. Había pulido ese piano todas las semanas durante 3 años. Conocía cada curva, cada tecla, cada centímetro de su perfecta superficie, pero nadie lo tocaba nunca. Al principio, a Margaret le pareció extraño. ¿Por qué alguien compraría un piano tan caro y nunca lo tocaría? Una vez le había preguntado a María, otra ama de llaves. María se encogió de hombros y dijo que la gente rica compraba cosas solo para demostrar que podían permitírselas. El piano era como los coches de lujo del garaje que el señor Thornton nunca conducía. Era solo para presumir. Margaret sacó su paño de pulir. Roció el piano con solución limpiadora y comenzó a limpiarlo. Su mano se movía en círculos lentos. Tarareaba suavemente mientras trabajaba. Era una vieja canción, una pieza clásica que había aprendido hacía muchos años. Tantos años que a veces parecía una vida diferente, una vida que pertenecía a otra persona. Terminó de limpiar el piano y retrocedió. Perfecto. Ni una sola huella dactilar. Ni una mota de polvo. El piano permanecería allí, hermoso y silencioso, hasta la semana siguiente, cuando lo limpiaría de nuevo. Margaret pasó a limpiar las estanterías. La familia Thornton tenía muchísimos libros. Se preguntaba si habrían leído siquiera la mitad. Probablemente no. Los ricos coleccionaban libros como algunos coleccionaban sellos. Se trataba de tenerlos, no de leerlos. Oyó pasos en la escalera. Pasos pesados. Debía ser el señor Richard Thornton. Era el dueño de esta mansión y de muchas otras cosas. Era dueño de una gran empresa en la ciudad. Margaret no estaba segura de a qué se dedicaba exactamente la empresa. Algo relacionado con dinero e inversiones. No le importaba. Solo necesitaba saber que le pagaba el sueldo puntualmente cada 2 semanas. Richard Thornton entró en el salón principal. Era un hombre alto, de pelo canoso y trajes caros. Hoy, vestía un traje azul oscuro con corbata roja. Hablaba por teléfono. Siempre hablaba por teléfono. Sí, lo entiendo, dijo al teléfono. Asegúrate de que todo esté perfecto para esta noche. Quiero el mejor champán, la mejor comida. Esta gente no espera menos. Observó a Margaret y asintió rápidamente. Ella le devolvió el saludo y siguió quitando el polvo. Así funcionaba en esta casa. Asentimientos rápidos, nada de conversación. Ella era parte del mobiliario. Richard terminó su llamada y miró a su alrededor. Parecía nervioso. Margaret nunca lo había visto nervioso. La gente rica no suele ponerse nerviosa. Tenían gente que se preocupaba por ellos. Esta noche es muy importante, se dijo Richard más para sí mismo que para Margaret. Viene gente muy importante. Todo debe estar perfecto. Margaret seguía quitando el polvo. Había oído hablar de la cena. Todo el personal lo sabía. El señor Thornton iba a tener 30 invitados. Invitados muy ricos. Invitados muy importantes. Personas que podían ayudar o perjudicar su negocio. Personas con poder. El personal de cocina llevaba días trabajando. Los jardineros habían dejado el exterior impecable.
Las demás amas de casa habían estado limpiando cada habitación hasta dejarla reluciente. La propia Margaret había trabajado horas extras esta semana. Todo tenía que ser perfecto. El teléfono de Richard volvió a sonar. Contestó y su rostro cambió. El nerviosismo se transformó en algo más. ¿Pánico? ¿Cómo que canceló? Gritó Richard al teléfono. La cena es esta noche. Necesitamos un pianista. Margaret dejó de limpiar. Escuchó, pero intentó disimularlo. Me da igual si está enfermo, continuó Richard. Encuéntrame otro pianista. Me da igual lo que cueste. Estos invitados esperan música de piano en directo durante el cóctel. No podemos tener silencio. Richard colgó y tiró el teléfono al sofá. Empezó a caminar de un lado a otro. Sus caros zapatos resonaron en el suelo de mármol. Margaret volvió a limpiar. Se dirigió a otra estantería. Podía sentir la tensión en la habitación. El señor Thornton estaba preocupado. Muy preocupado. Esto es un desastre, murmuró Richard. Un desastre absoluto. Su teléfono volvió a sonar. Lo cogió. ¿Encontraste a alguien?, preguntó. Su rostro se ensombreció al escuchar. Nadie sirve de nada. Capaz. ¿Cómo es eso posible? Esto es Nueva York. Hay miles de pianistas. Más paseos, más llamadas. Cada llamada traía la misma noticia. Todos los pianistas profesionales de la ciudad ya tenían su turno para esa noche. Era sábado por la noche más ajetreada. Todos los que sabían tocar el piano ya estaban trabajando en otro lugar. Margaret terminó de limpiar las estanterías y se acercó a las ventanas. El sol de la tarde calentaba la habitación. Podía oír a Richard haciendo más llamadas. Su voz se volvía más desesperada con cada una. Por favor, dijo Richard al teléfono. Pagaré el doble, el triple. Solo envíenme a alguien que pueda tocar durante la cena. Pero la respuesta siempre era no. Margaret limpió las ventanas en silencio. Pensó en el piano que estaba en medio de la habitación. Hermoso e inútil, como tantas cosas en esta casa. Richard hizo su última llamada y se dejó caer en el sofá. Parecía derrotado. Por primera vez desde que Margaret trabajaba allí, el poderoso señor Thornton parecía pequeño. Margaret recogió sus productos de limpieza. Debería irse. Este no era su problema. Solo era la ama de llaves. Pero algo la hizo quédate. Quizás era la tristeza en los ojos de Richard. Quizás era algo más. Empezó a tararear de nuevo. La misma canción clásica de antes. No podía evitarlo. A veces la música se le escapaba, incluso después de todos estos años guardándola bajo llave. Richard levantó la vista. Parecía notarla por primera vez. Realmente notarla. No solo como un mueble o como la criada, sino como persona. Esa es una canción bonita, dijo Richard. ¿Qué es? Margaret dejó de tararear. Se sintió avergonzada. Solo una vieja canción, señor. Disculpe si lo interrumpí. No, no, dijo Richard. Se levantó y se acercó a ella. Tienes una voz bonita. ¿Te gusta la música? Margaret asintió. Sí, señor. Me gusta mucho la música. Richard la miró, luego al piano, luego de nuevo a ella. Margaret vio una idea formándose en su mente. Una idea loca. No le gustaba hacia dónde iba esto. Margaret, dijo Richard lentamente. Ese es tu nombre, ¿verdad? Margaret. Sí, señor. Margaret, esto puede sonar extraño, ¿pero toca usted el piano? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Margaret sintió que su corazón se aceleraba. No había tocado un piano en más de 20 años. No desde que todo se derrumbó. No desde que encerró esa parte de sí misma. Yo solía hacerlo, señor, dijo Margaret en voz baja. Hace mucho tiempo. Los ojos de Richard se iluminaron. ¿De verdad? ¡Qué maravilloso! ¿Podría tocar para nosotros esta noche? ¿Durante el cóctel?
Me salvaría de esta terrible situación. Las manos de Margaret agarraron el paño de limpieza. Señor, no creo que sea buena idea. Han pasado muchos años. Estoy seguro de que lo he olvidado todo. Tonterías, dijo Richard. Estaba emocionado, desesperado. Estoy seguro de que es como andar en bicicleta. Nunca se olvida realmente. Y, sinceramente, solo necesito que alguien ponga música de fondo. Nada sofisticado, solo algo agradable mientras la gente bebe champán. Margaret quiso decir que no. Quería coger su tarjeta e irse. Pero algo la detuvo. Ella. Quizás era la forma en que Richard la miraba. Quizás era el recuerdo de la música que solía componer. Quizás era la idea de tocar esas hermosas teclas una vez más. Realmente no creo que Margaret empezara. Por favor, interrumpió Richard. Te lo ruego. Te pagaré más. El doble de tu tarifa habitual por esta noche. De verdad que me estaría salvando. Margaret miró el piano. Parecía que éste la miraba a ella. Esperando. Después de todos estos años limpiándolo, pasando el paño por su superficie, preguntándose cómo se sentiría al volver a tocar. Quizás era una señal. Quizás era el destino. ¿Solo música de fondo?, preguntó Margaret. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo, prometió Richard. Solo algunas canciones bonitas y sencillas. Puedes tocar lo que sepas. Margaret respiró hondo. Contra todo instinto que le decía que corriera, asintió. De acuerdo, señor. Lo intentaré, pero le advierto. Estoy muy oxidado. Richard sonrió por primera vez ese día. Gracias, Margaret. Eres un salvavidas. Los invitados llegan a las 7. Habrá cócteles aquí hasta las 8. Solo pon música suave. Eso es todo lo que necesito. Margaret asintió de nuevo. Richard le dio una palmadita en el hombro y se alejó, ya haciendo llamadas para avisar a la gente que la crisis estaba resuelta. Margaret se quedó sola en la sala principal con el piano. Se acercó lentamente. Extendió la mano y tocó las teclas, solo un toque ligero. Las sentía frías y suaves bajo sus dedos. Se sentó en el banco. Había pasado tanto tiempo. La última vez que se sentó al piano, era una persona diferente, joven, llena de sueños, llena de esperanza. Esa chica ya no estaba, enterrada bajo años de duro trabajo, decepción y supervivencia. Margaret presionó una tecla. El do central. La nota sonó clara y pura. Llenó la sala vacía. Llenó algo dentro de ella también. Un lugar vacío que había olvidado que existía. Presionó otra tecla, luego otra. Una escala simple. Sus dedos recordaban aunque su mente lo hubiera olvidado. Se movían arriba y abajo del teclado. Lentos al principio, luego más rápidos. La memoria muscular seguía ahí, profundamente enterrada, pero no muerta. Margaret dejó de tocar. Le temblaba un poco la mano. Era un error. Debería decirle al señor Thornton que no podía hacerlo. Debería decir que estaba enferma. Debería decir lo que fuera para librarse de esto, pero no se movió del banco. Pasó la tarde. Margaret terminó sus tareas de limpieza. Les contó al resto del personal sobre el plan de la cena. María se rió y dijo que era la cosa más loca que había oído en su vida. ¿Vas a tocar el piano para toda esa gente rica con tu uniforme? Margaret no había pensado en eso. Supongo que sí. El señor Thornton no dijo nada sobre cambiarse de ropa. Esto será interesante, dijo María, negando con la cabeza. Muy interesante. A medida que se acercaban las 7, Margaret se puso más nerviosa. Sentía un nudo en el estómago. Le sudaban las manos. ¿A qué había accedido? Esto era una locura. Era ama de llaves, no concertista de piano. Ya no. A las 6:30, llegó el personal de catering. Trajeron mesas con comida y botellas de champán. El camarero preparó su puesto. Los camareros vestían uniformes blancos y negros. Todo parecía profesional y caro.
A las 6:45, Richard bajó las escaleras. Llevaba un traje diferente, negro con una camisa blanca impecable. Parecía seguro de nuevo. El pánico de antes había desaparecido. «Ah, Margaret», dijo al verla. «¿Estás lista?» Margaret asintió, aunque no estaba lista en absoluto. Era todo lo contrario de lista. «¿Recuerdas la música de fondo?», dijo Richard. «Que sea ligera y agradable. Nada demasiado alto ni dramático». «Sí, señor», dijo Margaret. Sonó el timbre. Llegaban los primeros invitados. Margaret se acercó al piano. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas. Todavía se sentían frías. Todavía se sentían extrañas y familiares al mismo tiempo. El salón principal comenzó a llenarse de gente. Gente rica con ropa cara, diamantes y vestidos de diseñador, cabello y dientes perfectos. Rieron y hablaron en voz alta. Sostenían copas de champán. No notaron a la mujer negra con uniforme de limpieza sentada al piano. Richard saludó a sus invitados con amplias sonrisas y firmes apretones de manos. «Bienvenidos. Bienvenidos. Me alegro mucho de que hayan venido». Llegó más gente. La sala se llenó. El ruido se hizo más fuerte. Aún así, nadie miró a Margaret. Richard la miró y asintió. Era hora de tocar. Margaret respiró hondo. Eligió una canción sencilla, algo fácil, algo seguro. Mozart. Una pequeña sonata que había aprendido de pequeña. Sus dedos encontraron las primeras notas. La música comenzó suave y tranquila. Al principio, nadie se dio cuenta. Siguieron hablando y bebiendo, pero Margaret siguió tocando, nota tras nota, compás tras compás. Sus dedos recordaron más de lo que pensaba. La canción fluyó como agua de un grifo que había estado cerrado demasiado tiempo. Algunas personas cerca del piano la miraron. Vieron a la criada tocando. Algunos sonrieron cortésmente y volvieron a sus conversaciones. Era inusual, pero no lo suficientemente interesante como para comentarlo. Margaret terminó la pieza de Mozart. Pasó a otra canción sin parar. Esta vez, un vals de Chopin. Seguía siendo sencillo, seguía siendo seguro. Sus manos se movían un poco más rápido, con un poco más de confianza. La fiesta continuaba a su alrededor. Margaret se convirtió en parte del fondo, como los cuadros de las paredes o las flores de los jarrones. Presente pero invisible, allí pero no allí. Tocaba canción tras canción, piezas fáciles que recordaba de su juventud. Sus dedos se tambaleaban a veces, pero no demasiado. Nadie parecía notar cuando tocaba una nota equivocada. Estaban demasiado ocupados con sus propias conversaciones y su propia importancia. Richard se movía entre la multitud como un anfitrión feliz. Presentaba a la gente. Contaba chistes. Se aseguraba de que todos tuvieran una bebida. A veces miraba a Margaret y sonreía. Ella hacía exactamente lo que él necesitaba, llenando el silencio sin llamar la atención. Margaret empezó a relajarse un poco. Esto no era tan malo. Podía hacerlo. Solo música de fondo, solo sonidos de fondo para que la gente rica los ignorara. Pero entonces algo sucedió. Mientras Margaret tocaba, algo en su interior cambió. La música que había empezado como un trabajo, como un favor a su jefe, empezó a sentirse como algo más. Empezó a sentirse como volver a casa después de un largo viaje. Empezó a sentirse como respirar después de contener la respiración bajo el agua. Sus dedos se movieron al ritmo de una nueva canción sin que la eligiera conscientemente. Algo más duro, algo de lo más profundo de su memoria. Rachmaninoff, una pieza en la que no había pensado en décadas. Esto ya no era música de fondo. Esto no era seguro ni sencillo. Esto era peligroso. Los dedos de Margaret se movían por las teclas como si tuvieran mente propia. La pieza de Rachmaninoff brotaba de ella. No se suponía que sucediera así. Se suponía que debía tocar canciones sencillas, canciones seguras,
música de fondo que nadie oiría realmente. Pero sus manos la traicionaron. Recordaban todo, cada nota, cada dinámica, cada emoción que sintió la primera vez que aprendió esta pieza hace 40 años. Cuando era una niña con sueños más grandes que el cielo, la nota comenzó suave, delicada como un susurro. Todo el cuerpo de Margaret se inclinó hacia la música. Su pie pisó el pedal. Sus hombros se balancearon ligeramente. Olvidó dónde estaba. Olvidó a los ricos bebiendo champán. Olvidó que llevaba uniforme de limpieza. Olvidó todo menos la música. La canción se hizo más fuerte, más compleja. Su mano izquierda tocaba notas graves y profundas mientras su mano derecha bailaba en lo alto del teclado. Las dos manos hablaban, discutían, se reconciliaban. Era como una conversación en un lenguaje indescriptible. Alguien cerca del piano dejó de hablar a media frase. Una mujer con un vestido rojo se giró para mirar, pero Margaret no la vio. Margaret tenía los ojos cerrados. Estaba en otro lugar, en un lugar profundo de sí misma donde no había estado en 20 años. La música crecía y crecía. Subía como una escalera que conducía al cielo. Más y más alto, más y más rápido. Los dedos de Margaret volaban sobre las teclas. Sabían exactamente a dónde ir. Aunque su mente lo había olvidado, el cuerpo recuerda. El alma recuerda. Incluso cuando intentamos olvidar, más gente dejó de hablar. Más cabezas se volvieron hacia el piano. El ruido en la sala empezó a calmarse. No de golpe, sino lentamente, como si alguien bajara el volumen poco a poco. Margaret llegó a la parte más difícil de la pieza. La parte donde ambas manos tenían que moverse en direcciones opuestas a la velocidad del rayo. La parte donde una nota equivocada podía arruinarlo todo. Dudó solo un segundo. ¿Podría seguir haciéndolo? ¿Seguía siendo lo suficientemente buena? Pero a sus manos no les importaban sus dudas. Sabían qué hacer. Habían practicado este pasaje miles de veces cuando era joven. Lo habían perfeccionado entonces. Y, de alguna manera imposible, seguían siendo perfectos ahora. Las notas caían como una cascada, como diamantes cayendo del cielo. Como si todo lo bello y desgarrador del mundo se reuniera en un instante. Margaret lo volcó todo. Todo el dolor, todos los años perdidos, todos los sueños que había enterrado, todo el talento que había escondido. Todo fluyó a través de sus dedos hacia el piano. La sala estaba casi en silencio. Casi todos habían dejado de hablar. Estaban de pie con las copas de champán congeladas a medio camino de sus bocas. Miraban fijamente a la mujer al piano, la mujer negra con un uniforme sencillo que creaba sonidos que nunca antes habían escuchado. No provenían de una sala de conciertos, ni de una grabación, sino de un ser humano justo frente a ellos. Margaret no los vio mirándolos. Estaba demasiado absorta en la música. Había vuelto a su pequeño apartamento hacía 40 años. Tenía 19 años. Estaba practicando la misma pieza para su profesor de piano en Juilliard. Era perfecta y joven, y el mundo entero se abría ante ella como una flor. El profesor Chen había estado detrás de ella ese día. Margaret aún podía oír su voz. Hermosa, Margaret. Tienes un don. Un verdadero don. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Pero entonces su madre enfermó, llegaron las facturas, los sueños se desvanecieron y Margaret aprendió que el talento no bastaba en este mundo. El dinero importaba más, los contactos importaban más, la suerte importaba más, la música cambió de nuevo. Se volvió más suave, más triste. Esta era la parte que siempre hacía llorar a Margaret de joven. Era tan hermosa que dolía, como mirar algo demasiado perfecto para existir, demasiado puro para este mundo. Alguien del público emitió un pequeño sonido, un jadeo o tal vez un sollozo. Margaret no lo oyó. Estaba en su propio mundo. Un mundo hecho de sonido y recuerdos, y todo lo que solía ser. Sus manos se ralentizaron. Las notas se volvieron más suaves, más tiernas,
como tocar algo precioso que podría romperse, como sostener a un bebé, como despedirse de alguien a quien amas. Una lágrima rodó por la mejilla de Margaret. No se dio cuenta. Ella no lloraba en esta mansión aquella noche de sábado en los Hamptons. Lloraba en una habitación de hospital hace 22 años, de la mano de su madre, viéndola exhalar su último aliento, sabiendo que todo sacrificio había sido en vano, porque su madre se había ido para no volver jamás. La música se intensificó una última vez, un último estallido de emoción, toda la ira, el dolor y el arrepentimiento se desbordaron. Todo el cuerpo de Margaret se estremeció. Sus dedos presionaron con fuerza las teclas. El sonido llenó toda la habitación. Llenó cada rincón, cada espacio. Expulsó todo el aire y lo reemplazó con puro sentimiento. Y entonces, como una tormenta que pasa, la música volvió a quedar en silencio. Tan silenciosa que había que contener la respiración para oírla. Los dedos de Margaret se movían como plumas sobre las teclas. Como copos de nieve cayendo, como la última luz que se desvanece en el cielo al final del día. Tocó las notas finales. Suaves, delicadas, apacibles, como soltar finalmente algo a lo que te has aferrado durante demasiado tiempo. Como un olvido. La vitalidad, como la aceptación, como el descanso. La última nota flotaba en el aire. Margaret mantuvo las manos sobre las teclas. Mantuvo los ojos cerrados. No estaba lista para volver todavía. No estaba lista para dejar ese lugar donde la música vivía. El silencio que siguió fue completo. Total. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si toda la habitación estuviera congelada en el tiempo. Margaret finalmente abrió los ojos. Parpadeó. Bajó la mirada hacia sus manos sobre las teclas del piano. Estaban temblando. ¿Cuándo habían empezado a temblar? Poco a poco, se dio cuenta de dónde estaba. La mansión, la cena, la gente rica. Giró la cabeza y miró la habitación. Todos la miraban fijamente. Cada persona. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos estaban boquiabiertos por la sorpresa. Algunos simplemente se quedaron completamente inmóviles como estatuas. El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. ¿Qué había hecho? Este no era el plan. Esta no era música de fondo. Esto no era simple ni seguro. Esto era todo lo que se había prometido a sí misma que nunca volvería a hacer. Se levantó rápidamente del banco del piano. Demasiado rápido. Se sintió mareada. La habitación le dio vueltas. Lo siento, dijo Margaret. Su voz salió como un susurro. Lo siento. Me dejé llevar. Eso no fue apropiado. No debería haberlo hecho. Dejó de hablar. De todos modos, nadie escuchaba. Todos seguían mirándola fijamente. Richard Thornton estaba de pie cerca de la chimenea. Su rostro estaba pálido. Su copa de champán colgaba suelta en su mano como si hubiera olvidado que la sostenía. Miró a Margaret como si la viera por primera vez, como si fuera una desconocida que acababa de aparecer en su casa. Una mujer mayor se adelantó entre la multitud. Tenía el pelo blanco y vestía un elegante vestido negro. Tenía la cara húmeda por las lágrimas. Caminó lentamente hacia Margaret. Le temblaban las manos. ¿Quién es usted?, preguntó la mujer. Le temblaba la voz. ¿Quién es usted realmente? Margaret no supo qué responder. ¿Quién era? ¿Una ama de llaves? ¿Una madre? ¿Una viuda? ¿Una mujer que limpiaba baños y hacía camas para gente rica? Una mujer que no era nada especial. Nadie importante. Pero la mujer seguía mirándola con esos ojos intensos, esperando una respuesta real. Soy Margaret Hayes, dijo finalmente. Trabajo aquí. Soy la criada. La mujer negó con la cabeza. No, no me refiero a eso. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Eso fue. No pudo terminar la frase. Más lágrimas rodaron por su rostro. Otro invitado habló. Un hombre de pelo canoso y un reloj caro.
He ido a 100 conciertos en el Carnegie Hall. He escuchado a los mejores pianistas del mundo. Nunca había escuchado nada parecido a lo que acabas de tocar. Se unieron más voces. Todas decían cosas similares. Todas conmocionadas. Todas confundidas. ¿Cómo podía esta mujer, esta criada, tocar el piano así? Margaret sintió que se le encendía la cara. Quería desaparecer. Quería coger su carrito de la limpieza, salir corriendo de la casa y no volver jamás. Esto era demasiado. Demasiadas miradas. Demasiadas preguntas. Estudié música, dijo Margaret en voz baja. Hace mucho tiempo, antes de que la vida existiera. ¿Dónde estudiaste?, preguntó la mujer de pelo blanco. Se acercó. Tienes que decírmelo. Margaret dudó. Hacía tantos años que no pronunciaba esas palabras en voz alta. Juilliard. Fui a Juilliard, pero solo un semestre. Tuve que dejarlo. Una exclamación ahogada recorrió a la multitud. ¿Juilliard? La escuela de música más prestigiosa de Estados Unidos, tal vez del mundo. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó alguien. Margaret no quiso responder. Esto era demasiado personal, demasiado doloroso. Pero algo en la forma en que todos la miraban la hizo decir la verdad. Mi madre enfermó. Cáncer. Las facturas médicas eran demasiado altas. Tenía que trabajar. Tenía que cuidarla. La música se volvió imposible. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio diferente, no el silencio atónito de después de la música. Era un silencio denso, lleno de comprensión y tristeza. La mujer de pelo blanco sacó una tarjeta de visita de su bolso. Se la entregó a Margaret con ambas manos como si fuera algo precioso. Me llamo doctora Elena Vázquez. Doy clases en la Escuela de Música de Manhattan. También dirijo una fundación para músicos talentosos. Hizo una pausa. Su voz se alzó. Tenemos que hablar mañana, por favor. ¿Me llamas? Margaret tomó la tarjeta. Sus manos aún temblaban. La miró, pero las palabras se confundieron. No podía concentrarse. No entiendo, dijo Margaret. Tienes un don, dijo la doctora Vázquez. Un don excepcional. Sería un crimen contra el arte mismo dejarlo oculto. Pase lo que pase antes, pase lo que pase en la vida, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Margaret negó con la cabeza. Tengo 62 años. Soy demasiado vieja. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Tonterías, dijo la doctora Vázquez con firmeza. Algunos de los mejores pianistas de la historia no alcanzaron su máximo potencial hasta los 70 años. La edad no significa nada. El talento lo es todo. Otros invitados se agolparon. Todos querían hablar con Margaret. Todos tenían preguntas. Algunos sacaron sus teléfonos. Margaret oyó el clic de las cámaras. Vio destellos de luz. Por favor, dijo. Por favor. Sí, esto es demasiado. Necesito un poco de aire. Se abrió paso entre la multitud. Caminó rápidamente hacia la cocina, lejos de todas esas miradas, lejos de todas esas preguntas, lejos del piano que la había traicionado al recordarle todo lo que había perdido. Margaret llegó a la cocina y se apoyó en la encimera. Respiraba con dificultad. Todo su cuerpo temblaba. María estaba de pie junto a la estufa, mirándola con los ojos muy abiertos. Margaret, dijo María. ¿Qué pasó ahí fuera? Todo el mundo habla de ti. Dicen que tocabas como un ángel, como por arte de magia. Cometí un error, dijo Margaret. Un terrible error. Debería haber tocado canciones sencillas como me pidió el señor Thornton. Pero me perdí. Olvidé dónde estaba. Olvidé quién se suponía que era. María se acercó y puso una mano en el hombro de Margaret. ¿Quién se supone que eres? ¿Qué significa eso? Margaret miró a su amiga. Soy la criada, María. Se supone que debo ser invisible. Se supone que debo limpiar y servir, y no llamar la atención.
Ese es el trato. Así es como funciona esto. Tal vez ese era el trato antes, dijo María en voz baja. Pero creo que el trato acaba de cambiar. Margaret oyó pasos detrás de ella. Se giró. Richard Thornton estaba en la puerta de la cocina. Parecía extraño, incómodo, como si no supiera qué decir. Margaret, empezó. No tenía ni idea. Durante todo este tiempo, 3 años que has trabajado aquí, no tenía ni idea de quién eras realmente. Nunca preguntaste, dijo Margaret. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No es grosero, solo honesto. Richard se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. Tienes razón. Nunca pregunté. Nunca te vi. En realidad no. Vi a una empleada doméstica, a una trabajadora. No vi a una persona. No vi a un artista. Él se acercó. Eso estuvo mal de mi parte. Lo siento. Margaret no sabía qué decir. Los ricos no se disculpaban con las empleadas domésticas. Así no funcionaba el mundo. El doctor Vázquez sigue ahí fuera, continuó Richard. No se irá hasta que vuelva a hablar contigo. Dice que esto es importante. Dice que eres importante. Margaret sintió que se le saltaban las lágrimas. Intentó contenerlas, pero aún así salieron. No puedo hacer esto, señor Thornton. No puedo volver a ese mundo. Me dolió demasiado la primera vez. Cuando tuve que renunciar a él, casi me mata. No puedo volver a pasar por eso. ¿Y si no tuvieras que renunciar a él esta vez? Preguntó Richard. ¿Y si las cosas pudieran ser diferentes? Las cosas nunca son diferentes, dijo Margaret. No para gente como yo. El mundo no funciona así. Tal vez sí, dijo Richard. Tal vez podríamos hacer que funcionara así. Margaret se secó los ojos. Respiró hondo. Necesito irme a casa. No puedo estar aquí ahora mismo. Por favor, dile a la doctora Vázquez que lo siento. Dile a todos que lo siento. No tienes nada que disculparte, dijo Richard. Pero bueno, lo entiendo. Vete a casa, descansa, pero por favor piensa en lo que dijo la doctora Vázquez. Piensa en llamarla. Prométeme que lo pensarás. Margaret asintió. No se atrevía a hablar. Salió por la puerta trasera. El aire de la noche le refrescaba la cara. Caminó hasta la parada del autobús con piernas temblorosas. La mente le daba vueltas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué había hecho? El viaje en autobús a casa le pareció un sueño. Margaret miró por la ventana las luces de la ciudad. Pensó en el piano, en la música, en cómo se sentía volver a tocar después de tantos años, como encontrar una parte de sí misma que creía muerta. Pensó en el rostro de la doctora Vázquez, en las lágrimas, en la urgencia de su voz. No es demasiado tarde, pero se sentía demasiado tarde. Era como si te ofrecieran agua después de morir de sed. ¿De qué servía el agua ahora? Margaret se bajó del autobús y caminó hacia su pequeño apartamento. Estaba en un barrio lejos de los Hamptons, lejos de las mansiones y los ricos. Este era el mundo real, su mundo. Abrió la puerta y entró. El apartamento era diminuto. Una habitación, una cocina tan pequeña que apenas podías darte la vuelta. Pero era suyo. Lo había pagado con su propio trabajo, con su propio sudor. Margaret se sentó en su viejo sofá. Sacó la tarjeta de visita de la doctora Vázquez del bolsillo. La miró fijamente un buen rato. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Lo miró. El número no estaba guardado en sus contactos, pero sabía quién era. Richard Thornton. El mensaje decía: tu actuación de esta noche cambió vidas, incluida la mía. Gracias, y por favor, no te rindas. Margaret colgó el teléfono. Cerró los ojos. Aún podía oír la música en su cabeza. La pieza de Rachmaninoff, cada nota, cada frase. Se repetía como una canción atrapada en su mente. Se había esforzado tanto por olvidar. Durante 20 años, había apartado la música.
La había encerrado en una caja, había tirado la llave. Porque recordar dolía demasiado, porque el talento sin oportunidades era solo una tortura. Mejor olvidar, mejor ser común, mejor estar a salvo. Pero esta noche la caja se había abierto. La música se había escapado. Y ahora Margaret no sabía si podría devolverla. Margaret no durmió esa noche. Se quedó en la cama mirando al techo. Cada vez que cerró los ojos y vio las caras de la fiesta. Toda esa gente rica mirándola. Algunos llorando, otros conmocionados. Todos viéndola de una forma que no la habían visto en 20 años. Alrededor de las 3 de la mañana, Margaret se levantó. Preparó té y se sentó junto a la ventana de la cocina. La ciudad nunca dormía del todo. Incluso a esa hora, pasaban coches. Las luces brillaban en las ventanas de otros apartamentos. La gente vive en la oscuridad. Pensó en su madre. ¿Qué diría mamá si pudiera ver a Margaret ahora? ¿Estaría orgullosa? ¿O se sentiría culpable de que Margaret hubiera renunciado a tanto para cuidarla? La madre de Margaret amaba la música. Incluso cuando estaba enferma, incluso cuando el cáncer la debilitaba tanto que apenas podía moverse, le pedía a Margaret que tarareara. «Cántame algo bonito, cariño», le decía. Y Margaret tarareaba cualquier pieza clásica que estuviera aprendiendo en la escuela. «Algún día serás famosa», le decía su madre. «Mi hija, la pianista de concierto. Me sentaré en primera fila y lloraré de felicidad». Pero no hubo conciertos. Ni primera fila, solo habitaciones de hospital y facturas. En ese terrible momento en que el médico dijo que no podían hacer nada más, Margaret había agarrado la mano de su madre esa última noche. «Siento no haber podido salvarte», había susurrado. Su madre le había apretado la mano con las pocas fuerzas que le quedaban. «Me lo diste todo, cariño. Todo lo que importaba. No te atrevas a lamentarlo». Esas fueron casi sus últimas palabras. Murió 3 horas después. Margaret tenía 19 años. Ahora Margaret tenía 62. Su madre había estado ausente más tiempo del que ella había vivido, pero Margaret todavía se sentía a veces como esa chica de 19 años. Todavía sentía el peso de todos esos sueños no cumplidos. El sol salió lentamente. Margaret lo vio teñir el cielo de rosa y naranja. Domingo por la mañana, no tenía que trabajar. Normalmente los domingos iba a la iglesia. Luego lavó la ropa, preparó una cena sencilla, leyó un libro de la biblioteca. Pequeñas cosas tranquilas que conformaban una vida pequeña y tranquila. Pero hoy se sentía diferente. Todo se sentía diferente después de anoche. El teléfono de Margaret sonó a las 8. Miró la pantalla. Era un número que no conocía. Casi no contestó, pero algo la hizo contestar. «Hola, Margaret. Soy Ellen Vázquez. Nos conocimos anoche. Por favor, no cuelgues». El corazón de Margaret se aceleró. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Richard Thornton me lo dio. Espero que esté bien. Sé que es temprano. Sé que es tu día libre, pero no podía esperar. Necesitamos hablar. Doctor Vázquez, agradezco su amabilidad anoche, pero no creo». «Por favor», interrumpió el doctor Vázquez. «Solo dame una hora. Déjame invitarte a desayunar. Déjame explicarte lo que pienso. Si después de eso quieres irte, bien. Pero dame una hora». Margaret quería decir que no. Quería colgar y volver a su vida tranquila y tranquila. Pero se oyó decir, «De acuerdo, una hora». Se encontraron en un restaurante cerca del apartamento de Margaret. La doctora Vázquez ya estaba allí cuando Margaret llegó. Se sentó en un reservado junto a la ventana. 2 tazas de café ya estaban en la mesa. «Gracias por venir», dijo la doctora Vázquez mientras Margaret se sentaba en el reservado. «No estaba segura de que lo hicieras». «Casi no lo hice», admitió Margaret. «Pero lo hiciste. Eso significa algo». Pidieron el desayuno. Huevos y tostadas para Margaret. Solo fruta para la doctora Vázquez.
Cuando la camarera se fue, la doctora Vázquez se inclinó hacia adelante. Su mirada era intensa. No pude dormir anoche, dijo. No dejaba de pensar en tu forma de tocar, en esa pieza improvisada de Manoff. ¿Sabes lo raro que es escuchar a alguien tocar con tanta emoción, tanta habilidad técnica combinada con tanta profundidad de sentimiento? Margaret bajó la vista hacia su café. Perdí el control. Se suponía que debía poner música de fondo. Gracias a Dios que perdiste el control, dijo la doctora Vázquez. La música de fondo habría sido un desperdicio. Lo que pusiste, Margaret, llevo 35 años enseñando música. He escuchado a miles de estudiantes. He escuchado a profesionales. He escuchado a prodigios. Lo que tienes es diferente. Especial. Margaret corrigió. Lo que yo tenía. Pasado. Tengo 62 años. Mi momento ha pasado. La doctora Vázquez negó con la cabeza firmemente. Tu momento es ahora mismo. Hoy. Este momento en el que estamos. Sacó su teléfono y le mostró algo a Margaret. Era un video. Alguien la había grabado tocando en la fiesta. El video se publicó en redes sociales. Margaret se vio sentada al piano, vio sus ojos cerrados, vio sus manos revoloteando sobre las teclas, escuchó la música. Esto se publicó hace 6 horas. La doctora Vázquez dijo que ya tiene 2 millones de visitas. La gente te llama la genio oculta, la maestra secreta. Tu historia se está extendiendo como el fuego. Margaret se sintió mal. No quería esto. No lo pedí. Lo sé, pero está sucediendo. De todos modos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Llegó la comida. Margaret se quedó mirando sus huevos. Ya no tenía hambre. ¿Qué puedo hacer al respecto?, preguntó. Soy ama de llaves. Tengo cuentas que pagar. Tengo una vida. No puedo. ¿Simplemente no puedo? ¿Qué? No puedo. ¿Simplemente ser quien realmente eres? ¿No puedes usar el don que Dios te dio? Margaret levantó la vista. No lo entiendes. No es tan sencillo. Probé el mundo de la música una vez. Me destrozó y me escupió. Era joven y talentosa, y aún así no era suficiente. ¿Qué te hace pensar que las cosas serían diferentes ahora? El doctor Vázquez se acercó a Margaret y le tomó la mano. Porque esta vez no estás sola. Porque voy a ayudarte. Porque mi fundación existe precisamente para gente como tú. Músicos talentosos que merecen una oportunidad pero nunca la tuvieron o la tuvieron y la perdieron. Podemos hacer que esto funcione. Soy demasiado mayor para volver a la escuela, dijo Margaret. Soy demasiado mayor para empezar de nuevo. No necesitas la escuela. Necesitas exposición. Necesitas una plataforma. Necesitas que la gente escuche lo que yo escuché anoche. El doctor Vázquez le apretó la mano a Margaret. Puedo organizar una presentación, un pequeño concierto solo para gente del mundo de la música. Agentes, promotores, otros músicos. Que te escuchen tocar. Que decidan si la edad importa. Margaret retiró la mano. ¿Y si deciden que solo soy una curiosidad, una historia para sentirse bien, la solterona que sabe tocar el piano? ¿Y entonces qué? Entonces al menos lo intentaste. La doctora Vázquez dijo, al menos no te rendiste sin saber qué podría haber sido. Margaret pensó en esto. Pensó en todos los años que se había preguntado qué habría pasado si. ¿Y si su madre no se hubiera enfermado? ¿Y si hubiera podido terminar la escuela? ¿Y si se hubiera convertido en la pianista que estaba destinada a ser? Tal vez esta era su oportunidad de dejar de preguntárselo. Tengo miedo, dijo Margaret en voz baja. Estoy aterrorizada, la verdad. Bien, dijo la doctora Vázquez. Eso significa que importa. El miedo significa que te importa. Hablaron durante otra hora. La doctora Vázquez le explicó su fundación, cómo funcionaba, qué podían ofrecer. Dinero para que Margaret se tome tiempo libre del trabajo y practique,
acceso a un buen piano, contactos con gente del mundo de la música, una oportunidad real. Hay una condición, dijo el doctor Vázquez. Tienes que tomarte esto en serio. Tienes que practicar todos los días. Tienes que esforzarte tanto como cualquier joven estudiante, quizás más. ¿Puedes hacerlo? Margaret pensó en sus manos. 62 años. ¿Aguantarían horas de práctica todos los días? ¿Lo haría a su espalda? ¿Le importaría? Pero entonces pensó en la noche anterior, en cómo se sintió al volver a tocar, en lo viva que se sentía, en lo ella misma que era. Sí, dijo Margaret. Puedo hacerlo. El doctor Vázquez sonrió. Una gran sonrisa genuina. Entonces empezamos mañana. Haré que mi asistente se ponga en contacto contigo para darte los detalles. Por ahora, vete a casa, descansa. Reflexiona. Tu vida está a punto de cambiar, Margaret. Margaret salió del restaurante en un día. Caminó a casa lentamente. Su mente se llenó de pensamientos. Esto era una locura. Esto era imposible. Era demasiado vieja, demasiado oxidada, demasiado asustada, pero también estaba emocionada. Por primera vez en 20 años, sentía algo más que cansancio. Se sentía viva. Cuando Margaret llegó a casa, su teléfono estaba lleno de mensajes. Algunos de números que no conocía. Algunos de compañeros de trabajo de la mansión. Todos habían visto el video. Todos querían hablar con ella. Había un mensaje de su hija, Lisa. Mamá, ¿qué pasa? Alguien me envió un video tuyo tocando el piano en casa de alguien rico. Llámame. Margaret llamó a Lisa. Su hija contestó al primer timbre. Mamá, ¿es cierto? ¿De verdad tocaste el piano en una fiesta anoche? Sí, cariño. Es cierto, pero nunca me dijiste que podías tocar así. No tenía ni idea. Margaret se sentó en su sofá. Hay muchas cosas que nunca te conté sobre mi pasado, sobre quién era antes de ser tu madre. Cuéntamelo ahora, dijo Lisa. Quiero saberlo todo. Así que Margaret le contó. Sobre Juilliard, sobre sus sueños, sobre cómo lo dejó todo para cuidar. De su abuela, la abuela de Lisa, sobre los años que dejó de lado la música porque le dolía demasiado recordarla. Lisa se quedó callada un buen rato cuando Margaret terminó. Luego dijo, Mamá, lo sacrificaste todo por nosotros. Por la abuela, luego por mí y por mi hermano. Nunca hiciste nada por ti misma. Yo te tuve a ti, hijos. Eso fue suficiente. No, dijo Lisa con firmeza. No fue suficiente. Te queremos, mamá, pero no podemos ser tu vida entera. Te mereces más. Te mereces esta oportunidad. Margaret sintió que las lágrimas volvían a brotar. Parecía que había llorado más en las últimas 12 horas que en los últimos 12 años. Tengo miedo, Lisa. ¿Y si fallo? ¿Y si tú no? Replicó Lisa. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Si alguien puede hacer esto, eres tú. Después de colgar, Margaret se quedó en silencio. Pensó en lo que había dicho el doctor Vázquez, en lo que había dicho Lisa, en lo que Richard Thornton le había enviado anoche. Todos parecían creer en ella menos ella misma. Margaret se dirigió al armario de su habitación. Apartó sus uniformes de trabajo y buscó en el fondo. Su mano encontró lo que buscaba. Una caja vieja, polvorienta y cubierta de años de abandono. Sacó la caja y se sentó en su cama. No la había abierto en 20 años. Ni siquiera la había mirado. Dentro había cosas de su pasado. Su carta de aceptación a Juilliard. Fotos de ella con sus profesores de piano. Programas. De un recital que dio de joven. Partituras. Tantas partituras. En el fondo de la caja había una carta. Margaret la recogió con manos temblorosas. Sabía lo que era. La había escrito ella misma hacía 40 años. Una carta para su yo del futuro. Desdobló el papel amarillento y leyó su propia letra de hace tanto tiempo. Querida yo del futuro, espero que estés leyendo esto como una pianista famosa.
Espero que estés viviendo el sueño. Espero que nunca hayas renunciado a la música, pase lo que pase. La música es quienes somos. No es solo lo que hacemos. Recuérdalo. Con cariño, Margaret a los 18. Las lágrimas de Margaret cayeron sobre el papel viejo. Se había rendido. Había dejado morir la música. Le había fallado a esa chica esperanzada que escribió esta carta, pero tal vez no era demasiado tarde para cumplir la promesa. Margaret dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja. Luego sacó la partitura. Hojeó las páginas. Beethoven, Chopin, Mozart, Rehmaninoff, todos sus viejos amigos. Mañana empezaría a practicar. Mañana comenzaría el duro trabajo de volver a hacer música. Mañana intentaría convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Pero esta noche se sentaría con estos recuerdos. Haría las paces con el pasado. Se perdonaría por todos los años perdidos. El teléfono de Margaret volvió a vibrar. Otro mensaje del doctor Vázquez. He arreglado que uses una sala de práctica en la escuela de música a partir de mañana a las 9 de la mañana. No llegues tarde. Esta es tu segunda oportunidad, Margaret. No la desperdicies. Margaret respondió con una sola palabra. De acuerdo. Miró las partituras extendidas sobre su cama, las viejas fotos de la joven Margaret al piano, la carta de aceptación a Juilliard. Todos esos fragmentos de una vida que podría haber sido. Tal vez aún podrían ser fragmentos de una vida que sería. Margaret cogió una partitura. La de Rachmaninoff que había tocado la noche anterior. Miró las notas en la página. Parecían bailar, llamándola, diciendo, bienvenida de nuevo. La hemos estado esperando. Dejó la partitura y cerró los ojos. En su mente, podía oír la pieza. Cada nota, cada frase, sus dedos se movían en el aire, tocando un piano invisible. Estaba oxidada. Era vieja. Tenía miedo. Pero también seguía siendo Margaret Hayes. Seguía siendo la chica que había sido lo suficientemente buena para Juilliard. Seguía siendo la mujer que había tocado la noche anterior y había hecho llorar a la gente. Esa mujer no había muerto. Solo había estado durmiendo. Y ahora era hora de despertar. Margaret estaba frente a la escuela de música de Manhattan a las 8:45 de la mañana. El edificio era enorme y hermoso. Ladrillo viejo y ventanas altas. Los estudiantes entraban y salían con estuches de instrumentos. La mayoría eran jóvenes, muy jóvenes. Hacían que Margaret se sintiera vieja. Casi se dio la vuelta y se fue a casa. ¿Qué hacía allí? Era una empleada doméstica de 62 años, no una estudiante de música. Esto era ridículo. Pero luego pensó en el video. 2 millones de visitas se habían convertido en 5 millones de la noche a la mañana. Personas de todo el mundo comentaban, diciendo que su forma de tocar los había hecho llorar, que tenía talento, que les había dado esperanza. Margaret respiró hondo y entró. El doctor Vázquez la recibió en el vestíbulo. Sonrió al ver a Margaret. Viniste. Me preocupaba que cambiaras de opinión. Casi lo hice, admitió Margaret. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. El doctor Vázquez le entregó a Margaret una llave. Sala de práctica 304, tercer piso. Es tuya todos los días de 9 a 5. El piano es un Steinway. Muy buen estado. Creo que te gustará. Margaret tomó la llave. La sentía pesada en la mano, como si pesara más de lo que debería pesar un pequeño trozo de metal. ¿Hay algo más?, dijo el doctor Vázquez. Parecía seria. El video ha generado mucho interés. He recibido llamadas de periodistas, agentes musicales, incluso del Carnegie Hall. Todos quieren saber de ti. Todos quieren oírte tocar. A Margaret se le encogió el estómago. Es demasiado. No estoy lista para ese tipo de atención. Lo sé. Por eso les dije que no por ahora. Dije que necesitas tiempo para practicar, tiempo para prepararte. Pero Margaret, necesitamos planear una actuación, algo público,
algo que demuestre a todos lo que puedes hacer. ¿Cuándo?, preguntó Margaret. La palabra salió como un susurro. 3 meses. Estoy pensando en un recital aquí en la escuela. Invitaremos a críticos, agentes, músicos, gente importante en el mundo de la música. Será tu presentación de presentación. 3 meses, 90 días. Parecía mucho tiempo y nada. ¿Puedo estar lista en 3 meses?, preguntó Margaret. Solo tú puedes responder eso, dijo el doctor Vázquez. Pero creo que puedes. Si trabajas duro, si te dedicas por completo. Margaret asintió lentamente. De acuerdo. 3 meses. Estaré lista. El doctor Vázquez sonrió. Bien. Ahora ve a practicar. Te veré luego. Margaret tomó el ascensor hasta el 3er piso. Los pasillos estaban tranquilos. La mayoría de los estudiantes estaban en clase a esa hora. Encontró el aula 304 y abrió la puerta. La sala de práctica era pequeña pero agradable. Paredes insonorizadas, buena iluminación, en el centro de la sala, un hermoso piano Steinway negro. Caminó hacia él lentamente. Como si se acercara a algo sagrado, se sentó en el banco, puso las manos sobre las teclas, respiró hondo y empezó a tocar. La primera hora fue terrible. Tenía los dedos entumecidos. Cometía errores en piezas que antes tocaba a la perfección. Tenía que parar y empezar una y otra vez. Le dolía la espalda de estar sentada. Tenía las manos acalambradas. Margaret quería llorar. 20 años alejada del piano le habían hecho más daño del que pensaba. Ya no era la misma pianista de antes. Quizás nunca lo volvería a hacer, pero siguió tocando. Practicó escalas, ejercicios, piezas sencillas para calentar los dedos despacio, muy despacio. Las cosas mejoraron un poco. Sus manos recordaron un poco mejor. La música le sonaba con más facilidad. Al mediodía, Margaret estaba agotada. Le dolía todo el cuerpo, pero también había sentido algo. Una pequeña chispa de la antigua magia, un indicio de que tal vez, solo tal vez, podría lograrlo. Se tomó un descanso y se comió el sándwich que había traído. Luego volvió al piano. Más escalas, más ejercicios. Luego empezó a trabajar en piezas de verdad. El Requiem de la fiesta, un nocturno de Chopin, una sonata de Mozart. Pasaron las horas. Margaret perdió la noción del tiempo. Ahora estaba absorta en la música. En ese lugar donde no existía nada más, solo ella, el piano y las notas. A las 5, alguien llamó a la puerta. Margaret dio un salto. Había estado tan concentrada que había olvidado dónde estaba. El doctor Vázquez abrió la puerta y miró dentro. ¿Cómo le fue? Margaret flexionó sus manos doloridas. Con fuerza. Muy fuerte, pero bien. Creo. ¿Puedo escuchar algo?, preguntó el doctor Vázquez. Margaret asintió. Tocó el nocturno de Chopin. No fue perfecto. Cometió algunos errores, pero fue mejor que esta mañana. Mucho mejor. Cuando terminó, el doctor Vázquez tenía lágrimas en los ojos otra vez. Hermoso. ¿Estarás lista, Margaret? Lo sé. Margaret se fue a casa esa noche completamente agotada. Apenas podía levantar los brazos para abrir la puerta de su apartamento. Preparó una cena sencilla y se durmió en el sofá a las 8. A la mañana siguiente, se despertó rígida y dolorida. Le dolían todos los músculos del cuerpo. Sentía los dedos como salchichas, pero se levantó, desayunó y volvió a la escuela de música. Y al día siguiente, y al siguiente, se desarrolló la siguiente rutina. Margaret practicaba de 9 a 5 todos los días. Luego volvía a casa, comía, dormía y lo volvía a hacer. Le dijo a Richard Thornton que necesitaba pedirse una licencia en su trabajo de limpieza. Él no solo aceptó, sino que siguió pagándole el sueldo completo. Considéralo una inversión, dijo Richard por teléfono. En talento en ti. Pasaron las semanas. La forma de tocar de Margaret mejoraba cada vez más. Sus dedos recuperaron la fuerza.
Su espalda se acostumbró a estar sentada durante largas horas. La música empezó a fluir de nuevo, como un río que había sido represado y finalmente fluía libremente. Pero no fue fácil. Algunos días Margaret progresaba. Otros días sentía que empeoraba. Algunos días quería rendirse. Volver a su vida sencilla, donde no tenía que esforzarse tanto. Donde no tenía que enfrentarse a la posibilidad del fracaso. En un día particularmente difícil, unas 6 semanas después de empezar a practicar, Margaret se sentó al piano llorando. Nada funcionaba. No podía tocar la sonata de Beethoven, ¿verdad? Sus dedos seguían tropezando. La música sonaba entrecortada y mal. Llamaron a la puerta. La doctora Vázquez entró. Vio a Margaret llorando y se sentó a su lado en el banco. «Dime qué te pasa», dijo con dulzura. «No puedo con esto», dijo Margaret. «No soy lo suficientemente buena. Pensé que podría volver a donde estaba, pero no puedo. Ha pasado demasiado tiempo. Soy demasiado vieja». La doctora Vázquez rodeó los hombros de Margaret con un brazo. «No estás intentando volver a donde estabas. Intentas llegar a un lugar nuevo, a un lugar mejor». La Margaret que tocó en Juilliard hace 40 años tenía talento, pero también era joven e inexperta. Aún no había vivido, no había sufrido, no había perdido nada. Hizo una pausa. La Margaret que está sentada aquí ahora ha vivido toda una vida. Ha conocido el dolor, el sacrificio y la perseverancia. Todo eso está en tu forma de tocar ahora. Tu música tiene una profundidad que la joven Margaret nunca pudo tener. No intentes ser quien eras. Sé quién eres ahora. Margaret se secó los ojos. ¿Y si quién soy ahora no es suficiente? Ya nos ocuparemos de eso cuando suceda. Pero no creo que suceda. Creo que te sorprenderás a ti misma y a todos los demás. Después de que el doctor Vázquez se fuera, Margaret se sentó al piano durante mucho tiempo. Luego volvió a tocar Beethoven. Pero esta vez, no intentó tocarlo a la perfección. Lo tocó honestamente, con todo su dolor y toda su esperanza. Con todos sus años de lucha, de repente, todo sonaba bien. Las semanas seguían pasando. La fecha de la actuación de Margaret se acercaba. El doctor Vázquez comenzó a correr la voz. Se enviaron invitaciones a personas importantes del mundo de la música. Críticos de los principales periódicos, agentes, promotores de conciertos, músicos. El video de la fiesta ya tenía más de 20 millones de visitas. Los medios de comunicación habían recogido la historia de Margaret. La compañera de piso que en secreto era un genio. El talento oculto. La segunda oportunidad. A todos les encantaba una buena historia como esa. Margaret intentaba no leer los artículos ni ver las noticias sobre ella. Era demasiada presión. Solo se concentraba en practicar, en mejorar cada día. 2 semanas antes de la actuación, el doctor Vázquez trajo a alguien para escucharla tocar. Un famoso pianista llamado James Morrison. Había tocado por todo el mundo y ganado importantes premios. Era una leyenda. Margaret estaba aterrorizada. Le temblaba la mano mientras tocaba para él, pero logró tocar 3 piezas. Cuando terminó, James Morrison se puso de pie y aplaudió. «Extraordinario», dijo. «Realmente extraordinario, doctor Vázquez, donde ha estado escondiendo a esta mujer». «Se estaba escondiendo», dijo el doctor Vázquez. James Morrison se volvió hacia Margaret. «Sería un honor asistir a su recital. Y me gustaría ofrecerle algo. Si su actuación sale bien, puedo organizar que me abra en mi concierto del próximo mes en el Lincoln Center. ¿Qué te parece?» Margaret no podía hablar. El Lincoln Center, una de las salas de conciertos más famosas del mundo. Solo asintió. Después de que James Morrison se fuera, Margaret se tapó la cabeza con las manos. Esto se está volviendo demasiado grande. Demasiado real. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo paralizada en el escenario? ¿Y si todos se dan cuenta de que solo soy una impostora? No eres una impostora,
dijo el doctor Vázquez con firmeza. Eres auténtica. Deja de dudar de ti misma. Pero Margaret no podía dejar de dudar. Cuanto más se acercaba la actuación, más nerviosa se ponía. Practicó más duro, durante más tiempo, hasta que le dolieron las manos y la espalda, y apenas podía enfocar la vista. 3 días antes de la actuación, Richard Thornton la llamó. Quería que supieras algo. He estado pensando mucho desde aquella noche en la fiesta. En cómo te traté, en cómo te vi. No te vi. Señor Thornton, no tiene que hacerlo. Por favor, déjame terminar. La interrumpió. Estoy creando un fondo de becas para gente trabajadora con talento pero sin oportunidades. Gente que tiene que elegir entre sus sueños y la supervivencia. Se llamará Fundación Margaret Hayes para la Excelencia Musical. Margaret se sentó en su sofá. Le pondrás mi nombre. Tú la inspiraste. Tu historia me hizo darme cuenta de cuánta gente talentosa pasamos por alto. Cuántas oportunidades desperdiciamos porque juzgamos a la gente por su trabajo, su edad o su origen. Quiero cambiar eso. Empezando por esta fundación. No sé qué decir, susurró Margaret. Di que estarás allí cuando lo anunciemos. Después de tu actuación. Estamos planeando una conferencia de prensa, asintió Margaret. Pero después de colgar, la presión se sintió aún más pesada. Ahora no solo tocaba para sí misma. Tocaba para cada persona que había sido ignorada, cada talento que se había desperdiciado, cada sueño que se había postergado. La noche anterior a la actuación, Margaret no pudo dormir. Se quedó en la cama pensando en todo lo que podría salir mal. Podría olvidarse de la música. Podrían congelarse sus manos. Podría caerse del banco. El piano podría desafinar. El público podría odiarla. A las 3 de la mañana, se levantó y preparó té. Se sentó junto a la ventana y miró la ciudad. Tantas luces, tanta gente, cada una con sus propias historias, sus propias luchas, sus propios sueños. Margaret pensó en su madre, en Margaret, de 19 años, tomándole la mano en el hospital, en todos los años de sacrificio y trabajo, reprimiendo sus propios deseos y necesidades. Voy a intentarlo, mamá, le susurró al caballero. Voy a intentar ser quien siempre creíste que podía ser. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, pero lo voy a intentar. Salió el sol. Margaret se duchó y se puso el vestido que el doctor Vázquez le había comprado. Sencillo y elegante, negro con un escote modesto. Se miró en el espejo. Parecía una pianista. Parecía una artista. Parecía Margaret Hayes. Finalmente, el doctor Vázquez la recogió al mediodía. La función era a las 7. Fueron temprano a la escuela para que Margaret pudiera practicar con el piano. Acostúmbrate al espacio, siente la acústica. La sala de recitales era preciosa. Suelos de madera, techo alto, filas de asientos, en el escenario, un magnífico piano de cola Steinway. Margaret se sentó y tocó. El sonido llenó la sala, rico, pleno y perfecto. Tocó durante 1 hora, repasando todas las piezas que interpretaría esa noche. Cuando terminó, el doctor Vázquez estaba sentado en la primera fila. Perfecto. ¿Listos? No me siento lista, dijo Margaret. Ningún artista lo está nunca. Eso es lo que lo hace emocionante. La gente empezó a llegar a las 6:30. Margaret observaba desde detrás del escenario. La sala se llenó rápidamente. Reconoció algunas caras de la fiesta. Vio a James Morrison sentado cerca del frente. Vio a Richard Thornton con varias personas bien vestidas. Vio a su hija Lisa con su hermano David. Sus hijos habían llegado. Margaret sintió que iba a vomitar. A las 7 en punto, el doctor Vázquez subió al escenario para presentarla. Margaret estaba de pie entre bastidores, temblando. Damas y caballeros, gracias por venir esta noche. Estamos aquí para presenciar algo especial, algo excepcional. El redescubrimiento de un gran talento.
Margaret Hayes renunció a sus sueños hace 40 años para cuidar a su madre enferma. Trabajó como ama de llaves durante 20 años, con su don oculto al mundo. Pero un talento como el suyo no puede permanecer oculto para siempre. Esta noche, regresa al escenario. Por favor, denle la bienvenida a Margaret Hayes. El público aplaudió. Margaret respiró hondo. Sentía las piernas como el agua, pero subió al escenario. Se sentó al piano. Miró todos esos rostros y comenzó a tocar. La primera nota quedó suspendida en el aire como una oración. Las manos de Margaret se posaron en las teclas. Había elegido empezar con Mozart, algo limpio, claro y preciso, algo que calmara sus nervios y encontrara su centro. Sus dedos se movieron por el teclado. La música fluyó. Pura, simple y exactamente correcta. Margaret sintió que su miedo comenzaba a desvanecerse. Esto era lo que estaba destinada a hacer. Esto era lo que estaba destinada a hacer. La pieza de Mozart fue corta. Solo 7 minutos. Cuando terminó, el público aplaudió cortésmente. Margaret respiró hondo. Ese fue el calentamiento. Ahora venía la verdadera prueba. Comenzó la sopa nocturna. Esta pieza era pura emoción, puro corazón. Requería no solo habilidad técnica, sino alma. Margaret se entregó por completo a ella. Cada noche solitaria de los últimos 20 años, cada momento de preguntarse qué hubiera pasado si, cada sacrificio, cada sueño perdido, todo se convirtiera en música. El público guardó silencio absoluto. Incluso las toses educadas y los crujidos cesaron. Todos escuchaban. Escuchaban de verdad. Margaret terminó el Chopin y pasó directamente a Beethoven. No miró al público, no pensó en quien la observaba. Ahora estaba en la música, en ese lugar donde el tiempo se detenía y solo importaban las notas. Beethoven era potente y complejo. Sus manos se movían más rápido. La música crecía y crecía. Crescendos que sacudían la sala. Momentos de silencio que te hacían contener la respiración. Margaret tocaba como si luchara por su vida. Como si todo dependiera de este momento, porque tal vez así fuera. Cuando Beethoven terminó, los aplausos fueron más fuertes, más largos. Margaret levantó la vista por primera vez y vio a la gente inclinada hacia adelante en sus asientos. Sus rostros eran intensos, concentrados. Ahora tenía su atención. Una pieza más. La que todos esperaban. El hombre destrozado de la fiesta. La pieza que había todo esto empezó. Margaret puso las manos sobre las teclas. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Esta fue la pieza más difícil, la más exigente técnicamente, pero también la más personal. Esta fue la pieza que la desgarró esa noche en la fiesta, la que le recordó quién era realmente. Los dedos de Margaret volaron por el teclado. Pasajes rápidos que requerían una precisión perfecta, secciones lentas que requerían una emoción perfecta. La música era un viaje de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza, de la muerte al renacimiento. Pensó en su madre mientras tocaba, en Margaret, de 19 años, que decidió dejar la música, en todos los años de ser invisible, de limpiar casas ajenas, de reprimir su talento porque dolía demasiado recordarlo. Pero también pensó en el presente, en tener una segunda oportunidad, en encontrar el camino de regreso a la música, en ser vista, finalmente ser vista. La música alcanzó su clímax. Todo el cuerpo de Margaret estaba en ella ahora, meciéndose al ritmo. Su rostro mostrando cada emoción. Esto no era solo tocar. Esto era vivir. Esto era respirar. Esto era estar plena, completamente vivo. Llegaron las notas finales. Suaves y delicadas como la puesta de sol. Como la paz después de una tormenta. Como volver a casa después de un largo viaje. Margaret tocó la última nota. La dejó desvanecerse en el silencio. Retiró las manos del teclado. Por un momento, no pasó nada. Silencio absoluto. El corazón de Margaret latía con fuerza. ¿Había fracasado?
¿No había sido suficiente? Entonces comenzaron los aplausos. Desalentadores, no contenidos, atronadores. La gente se puso de pie. Todos. Una ovación de pie. Aplaudieron y aplaudieron. Algunos lloraban. Otros gritaban, ¡brava! Margaret se levantó del banco del piano. Le temblaban las piernas. Hizo una reverencia. Los aplausos se hicieron más fuertes. Volvió a inclinarse. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no le importó. El doctor Vázquez subió al escenario y la abrazó. James Morrison estaba en la primera fila aplaudiendo con más fuerza que nadie. Richard Thornton estaba en sus pies, lágrimas en su rostro. Lisa y David gritaban y vitoreaban como si ella acabara de ganar el Super Bowl. Los aplausos duraron 5 minutos. Luego 10. La gente no quería parar. Finalmente, la doctora Vázquez levantó las manos. Gracias. Gracias a todos. Margaret estará disponible para hablar después de que tengamos una breve recepción en el vestíbulo. El público comenzó a salir, todavía entusiasmado. Margaret estaba de pie en el escenario abrumada. No podía creer que hubiera sucedido. No podía creer que realmente lo hubiera hecho. La doctora Vázquez le apretó la mano. Te lo dije. Te dije que estabas lista. No puedo creerlo. ¿Les gustó?, susurró Margaret. ¿Les gustó? Les encantó. Estuviste magnífica. La recepción fue un caos. Todos querían hablar con Margaret. Los críticos le estrecharon la mano y dijeron que su actuación fue una de las mejores que habían visto en todo el año. Los agentes le dieron tarjetas de presentación y le rogaron que considerara la representación. Los músicos le dijeron que era una inspiración. Un periodista del New York Times le pidió una entrevista. Un productor de un importante programa de televisión quería que apareciera como invitada. Alguien de una discográfica quería hablar sobre un contrato discográfico. Era demasiado rápido, demasiado abrumador. Margaret encontró un rincón tranquilo e intentó recuperar el aliento. Su hija Lisa la encontró allí. Mamá, dijo Lisa, abrazándola fuerte. Estoy muy orgullosa de ti. Increíblemente orgullosa. Tenía mucho miedo, admitió Margaret. Casi no lo hago, pero tú sí. Eso es lo que importa. Te enfrentaste a tu miedo y lo hiciste de todos modos. Richard Thornton se acercó. Se veía diferente al de la fiesta. Humilde, casi tímido. Margaret, quería decirte algo. Esa noche en la fiesta, te pedí que jugaras como una broma, como entretenimiento. Te vi como una ayudante. No te vi como una persona, como un artista. Lo siento mucho. Margaret negó con la cabeza. Señor Thornton, me dio esta oportunidad. Aunque no fuera su intención. Me pidió que jugara. Sin ese momento, nada de esto habría sucedido. Aún así, debería haberte visto. ¿De verdad? Durante todos esos años que trabajaste en mi casa, nunca te pregunté por tu vida, tu historia, tus sueños. Eso estuvo mal. Tal vez, dijo Margaret. Pero estás intentando salir adelante ahora mismo con la fundación. Eso importa. Richard sonrió. Hablando de eso, nos gustaría hacer un anuncio sobre la Fundación Margaret Hayes. Si estás listo, Margaret asintió. Estaba agotada, pero también llena de energía. Esta noche lo había cambiado todo. No había vuelta atrás. Richard captó la atención de todos. Tengo un anuncio. Estoy creando la Fundación Margaret Hayes para la excelencia musical. Esta fundación ofrecerá becas completas y apoyo a músicos talentosos de origen obrero. Personas que tienen el don, pero no la oportunidad. Comenzamos con una dotación inicial de $10 millones. La multitud se quedó boquiabierta. ¿$10 millones? Eso era dinero real. Dinero que podría cambiar vidas reales, continuó Richard. La historia de Margaret me ha enseñado algo importante. El talento existe en todas partes, pero la oportunidad no.
Esta fundación intentará solucionar eso. Encontrar a las Margaret ocultas. Las personas que trabajan en nuestros hogares, nuestras tiendas, nuestros restaurantes, las personas con las que nos cruzamos todos los días sin verlas. Algunas de ellas tienen dones que el mundo necesita escuchar. Más aplausos. Margaret sintió que se le saltaban las lágrimas de nuevo. Esta noche fue casi demasiado. Demasiado emotiva. Demasiado grande. El doctor Vázquez dio un paso al frente. Y también tengo un anuncio. La Escuela de Música de Manhattan le ofrece a Margaret un puesto como artista residente. Impartirá clases magistrales y actuará en nuestra serie de conciertos. Si lo desea, Margaret miró al doctor Vázquez en estado de shock. Un puesto en una prestigiosa escuela de música. Enseñando, actuando. No sé qué decir, tartamudeó Margaret. Di que sí, dijo el doctor Vázquez con una sonrisa. Di que sí a tu futuro. Sí, dijo Margaret. Sí, lo haré. El público volvió a aplaudir. Margaret se sintió mareada. Esta mañana era empleada doméstica tomándose una licencia. Esta noche era artista residente en una importante escuela de música. ¿Cómo cambió la vida tan rápido? James Morrison vino. Lo dije en serio. Quiero que me abras en el Lincoln Center el mes que viene. Mi agente se pondrá en contacto contigo. Esto es solo el principio para ti, Margaret. Tienes una verdadera carrera por delante. ¿Una carrera? A los 62 años, Margaret había pensado que su vida estaba prácticamente acabada. Que trabajaría como empleada doméstica hasta que fuera demasiado mayor. Luego se retiraría a un pequeño apartamento y esperaría la muerte. Pero ahora todo era diferente. La recepción finalmente terminó alrededor de la medianoche. A Margaret le dolían los pies de estar de pie tanto tiempo. Tenía las manos cansadas de estrechar tantas manos. Le dolía la cara de sonreír, pero era un dolor agradable. El doctor Vázquez la llevó a casa. Se sentaron en el auto frente al edificio de apartamentos de Margaret durante unos minutos. Sabes, tu vida va a ser muy diferente ahora, dijo el doctor Vázquez. Las entrevistas, las presentaciones, la atención. Va a ser abrumador a veces. ¿Estás lista para eso? Margaret lo pensó. No sé si estoy lista, pero estoy dispuesta. Durante 40 años, fui a lo seguro. Me escondí. Me hice pequeña e invisible. Ya no quiero hacer eso. Pase lo que pase, lo voy a afrontar. Bien. El doctor Vázquez dijo, porque el mundo necesita escuchar tu música, no solo las notas, sino la historia detrás de ellas. Representas la esperanza, las segundas oportunidades, la idea de que nunca es tarde para convertirte en quien estás destinado a ser. Margaret subió a su apartamento. Estaba demasiado emocionada para dormir, pero también demasiado agotada para hacer algo. Dijo. Se sentó en el sofá y se miró las manos. Esas manos habían limpiado inodoros y fregado pisos durante 20 años. Pero también habían creado belleza esta noche. Habían creado música que conmovió hasta las lágrimas. Las mismas manos, la misma persona. Ambas cosas eran ciertas. Su teléfono vibró. Un mensaje de María, su amiga de la mansión Thornton. Vi los videos en línea. Eras increíble. Siempre supe que eras especial. Estoy muy orgullosa de ti. Llegaron más mensajes de compañeros de trabajo, de personas con las que no había hablado en años. No podía salvarlos a todos. No podía darles segundas oportunidades a todos. Pero tal vez su historia inspiraría a algunos. Tal vez algunos encontrarían el coraje para perseguir sus sueños. Tal vez algunos solicitarían una beca de la fundación que llevaba su nombre. Ese pensamiento la hizo sonreír. La fundación. Su nombre ayudaría a otras personas. Eso sí que significaba algo. Eso significaba que toda la lucha tenía un propósito. A la mañana siguiente, Margaret se despertó con el teléfono sonando. Era su hijo, David. Mamá, eres famosa. Estás en todas las noticias. Todos los canales hablan de ti.
La pianista empleada doméstica. El genio oculto. La historia de la segunda oportunidad. Margaret encendió la televisión. David tenía razón. Su actuación salió en los programas matutinos, los canales de noticias, las redes sociales. El video de anoche ya había sido visto millones de veces. Un presentador de noticias dijo: "Esta es una historia que nos recuerda que debemos mirar más allá de la superficie, ver a las personas por quienes realmente son, no solo por lo que hacen para ganarse la vida". Margaret Hayes trabajó como ama de llaves durante años, pero siempre fue música. Siempre fue artista. Solo necesitaba que alguien le diera la oportunidad de demostrarlo. Margaret observaba con asombro. Esto realmente estaba sucediendo. Esta era realmente su vida ahora. Durante las siguientes semanas, las cosas se movieron rápido, demasiado rápido a veces. Margaret concedió entrevistas a importantes periódicos y revistas. Apareció en programas de televisión. Se reunió con agentes, representantes y publicistas. Ensayó para la actuación en el Lincoln Center. También regresó a la mansión Thornton, no para trabajar, sino para despedirse como es debido. Richard la recibió en la puerta. «Margaret, gracias por venir. Quería hablarte de algo». Se sentaron en el salón principal, la misma habitación donde todo esto comenzó. El piano seguía en el centro. Margaret lo miró con nuevos ojos ahora. «Quiero que lo tengas», dijo Richard. «Piano, te lo doy». Margaret abrió mucho los ojos. «Señor Thornton, no puedo aceptarlo. Este piano vale más de lo que gano en 10 años. Justo lo que quiero decir. Compré este piano como decoración, un símbolo de estatus. Nunca lo toqué, nunca lo aprecié. Merece estar con alguien que lo ame. Alguien que lo haga cantar. Ese eres tú». Margaret empezó a llorar otra vez. Parecía que lloraba mucho últimamente. «No tengo espacio para él en mi apartamento». «Entonces te conseguiremos un apartamento más grande. Parte de tu salario como artista residente será un subsidio de vivienda. El Dr. Vázquez y yo hemos estado coordinando. Nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas para triunfar». Margaret se levantó y caminó hacia el piano. Pasó la mano por su superficie lisa. El mismo piano que había pulido durante 3 años. El mismo piano que había admirado y anhelado tocar. Ahora era suyo. Se sentó y tocó algunas notas. Sonaba incluso mejor de lo que recordaba. «Gracias», le dijo a Richard, «por todo. Por invitarme a tocar esa noche aunque daba miedo. Por creer en mí. Por cambiar tu vida para ayudar a los demás. No tenías que hacer nada de eso». «Sí, lo hice», Richard dijo. «Me mostraste lo que me había estado perdiendo. Lo que había estado pasando por alto. Tú también cambiaste mi vida, Margaret». Las semanas seguían pasando. Margaret actuó en el Lincoln Center ante un lleno total. Las críticas la calificaron de revelación y prueba de que la genialidad no tiene edad. Grabó su primer álbum. Dio clases magistrales a jóvenes músicos que la miraban con admiración. Pero también se aseguró de mantenerse conectada con sus raíces. Visitó su antiguo barrio. Habló con las amas de casa, los conserjes y los trabajadores de servicios de la escuela de música. Les recordó que eran más que sus trabajos, que tenían valor más allá de su trabajo. Y cuando se otorgaron las primeras becas de la Fundación Margaret Hayes, ella estuvo allí. Conoció personalmente a cada beneficiaria, les contó su historia y las animó a nunca renunciar a sus sueños. Una joven, conserje nocturna en un hospital que tocaba el violín, abrazó a Margaret y lloró. «Pensé que era demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado para todo. Pero tú me demostraste que es posible. Me demostraste que las segundas oportunidades son reales. Las terceras oportunidades, también», dijo Margaret. «Cuartas oportunidades. Todas las que sean necesarias. Nunca dejes de intentarlo». 6 meses después de aquella noche en la mansión Thornton, Margaret dio un concierto en el Carnegie Hall, el recinto más prestigioso de Estados Unidos,
quizás del mundo. El concierto estaba dedicado a su madre. Entre bastidores, antes de la actuación, Margaret se miró en el espejo. Llevaba un elegante vestido. Su cabello estaba peinado profesionalmente. Parecía una pianista de concierto. Se veía como ella misma. Pensó en la joven Margaret en Juilliard, tan llena de esperanza y sueños. Si pudiera verse ahora, ¿qué pensaría? Pensó en Margaret a los 30, de la mano de su madre moribunda, pensando que su vida había terminado, pensando que la música estaba muerta. Pensó en Margaret a los 40, 50, 60, trabajando duro, permaneciendo invisible, manteniendo su talento enterrado. Todas esas Margarets la habían llevado a este momento. Todas esas versiones de sí misma formaban parte de quien era ahora. Llamaron a la puerta. 5 minutos. La señora Hayes. La señora Hayes. No Margaret, la ama de llaves. No Margaret, la criada. La señora Hayes. La artista, la música, la persona. Margaret caminó hacia los laterales del escenario. Podía oír al público llenando la sala. Más de 2000 personas habían venido a escucharla. Algunas habían pagado cientos de dólares por las entradas. Estaban allí por ella. La doctora Vázquez apareció a su lado. ¿Cómo te sientes? Agradecida, dijo Margaret. Asustada, emocionada, feliz, todo. Bien. Así es exactamente como deberías sentirte. Las luces se atenuaron. La multitud guardó silencio. Margaret subió al escenario del Carnegie Hall. Los aplausos fueron fuertes y prolongados. Hizo una reverencia y se sentó al piano. Miró al público. Vio a sus hijos en la primera fila. Vio a Richard Thornton. Vio a la doctora Vázquez. Vio a otras amas de llaves, conserjes y trabajadores que habían reunido dinero para las entradas porque querían apoyarla. Querían ver a alguien como ellos triunfar. Margaret puso las manos sobre las teclas. Pensó en su madre. Esto es para ti, mamá. Todo lo que soy. Todo en lo que me convertiré. Todo es para ti. Y empezó a tocar. La música brotó de ella. Todo lo que era. Todo lo que había sido. Todo lo que esperaba ser. Las notas llenaron el Carnegie Hall. Llegaron a cada rincón, a cada corazón. La gente lloraba, sonreía, permanecía sentada en un silencio atónito. Porque esto no era solo una actuación. Era un testimonio de las segundas oportunidades, de los talentos ocultos, de la capacidad del espíritu humano para sobrevivir, prosperar y florecer incluso después de años de oscuridad. Era Margaret Hayes diciéndole al mundo: estoy aquí, me ven, importo. Y el mundo escuchaba. Cuando se apagó la última nota, el público estalló en llanto. Se pusieron de pie, vitorearon y aplaudieron hasta que les dolieron las manos. Margaret se puso de pie e hizo una reverencia. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo había logrado contra todo pronóstico. A pesar de todo, se había convertido en quien siempre estuvo destinada a ser. No una ama de llaves que tocaba el piano, sino una pianista que había trabajado como ama de llaves. La diferencia importaba. Más tarde esa noche, sola en su nuevo apartamento con su piano Steinway, Margaret se sentó y tocó solo para ella. Sin público, sin presión, solo música. Tocaba las viejas canciones de su juventud, las nuevas piezas que estaba aprendiendo, melodías improvisadas que surgían de lo más profundo. Y sonreía porque había aprendido algo importante. Nunca era demasiado tarde, nunca era demasiado tarde para cambiar, nunca era demasiado tarde para intentarlo, nunca era demasiado tarde para llegar a ser. El mundo quería hacerte creer que tu tiempo había pasado, que después de cierta edad, estabas acabado, sin nada que ofrecer. Pero era mentira. Margaret Hayes tenía 62 años y su vida apenas comenzaba.